Buenas noches, somos el grupo número 6. Vamos a presentar el informe financiero de la empresa Creditex. Los integrantes son la señorita Andrade Chávez Anita, Rondinel de la Cruz Olinda, la que les habla la señora Ani Blas Ubaldo y la señorita Costa Ávila Elizabeth. Nos toca presentar, vamos a evaluar, hacer el análisis del diagnóstico financiero, el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de ratios financieros y luego la comparación de ratios de la empresa Creditex y la empresa Filamentos Industriales, que fue la que escogimos para realizar la comparación. Creditex es una empresa textil integrada verticalmente, desarrolla sus operaciones a lo largo de toda la cadena de valor, desde la transformación del algodón hasta la confección y comercialización de los productos textiles. Su molde de negocio es en la base de la calidad, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, orientado tanto al mercado nacional como al mercado internacional. Tenemos aquí el estado de situación financiera, donde hemos podido ver los valores para poder realizar las evaluaciones. El otro es el estado de resultados y luego vamos a hacer el análisis vertical. En el análisis vertical podemos apreciar que en el año 2020 los activos corrientes, el total de activos corrientes fue el 44.6, los no corrientes 55.4, que quiere decir que la empresa tenía más o menos la mitad de los porcentajes de disponer, de convertir su dinero más rápidamente en efectivo, y el largo plazo también es más o menos parecido. También los pasivos corrientes, que son las deudas a corto plazo, está en un 9% en su totalidad, y los pasivos no corrientes, que es la deuda a largo plazo, en un 15.4%. Esto todo valdría el 25% de todo lo que significa el patrimonio, el total de pasivos y patrimonio. Tenía un patrimonio de 75%, eso quiere decir que tenía un buen respaldo económico para sus activos. En el año 2021 fue más o menos, varió un poquito nada más en las actividades, en los activos corrientes, que fue el 48.6%, y el 51.4% de los activos no corrientes. Seguía más o menos en la misma línea de tener el 50% cada uno. Y la deuda a corto plazo sí aumentó al 14.9%, y las deudas al largo plazo bajó a 11.4% del total de pasivos. Y podemos también decir que ahora el total de patrimonios bajó, llegó a estar hasta un 73.7%, pero de todas maneras todavía la empresa cuenta con respaldo. En el año 2023 sí hubo un poco más de variación. El total de activos corrientes subió al 56.3%, y los no corrientes bajaron, o sea, la manera de convertir el dinero en efectivo bajó, de largo plazo bajó a 43.7%. También tenemos los totales pasivos corrientes, o sea, las deudas a largo plazo subieron, al corto plazo, subieron al 22%. Puede ser porque la empresa se quedó con sus inventarios. Los inventarios estuvieron en el 42.5%, o sea, casi el 50% de mercadería que no salió, que ocasiona gasto para la empresa. Su total de pasivos, llegó al 32.4%, y el total de patrimonio bajó, que estaba en un año anterior a 73 puntos, a 67.6%. Y en el año 2025 fue más o menos parecido, llegó al 53.3% de los activos corrientes, los no corrientes a 46.5%, total de pasivos, las deudas a 20.9%, bajaron un poco las deudas al corto plazo, y luego el tiempo de pago de sus deudas para poder contar con liquidez, porque la liquidez sí fue bastante poco, estuvo en el 0.9%.
Y los pasivos, el total de patrimonio, o sea, el respaldo sí subió un poco porque los resultados fueron un poquito mejores, los resultados acumulados. Los resultados acumulados estuvo en el 30.6%. En el año 2024, la empresa mejoró un poco en su efectivo, aumentó 1.3% del total de sus activos corrientes. Sus activos corrientes, a pesar de eso, llegó al 51.9%, menor que el año anterior. Y los activos no corrientes al 48.1%. En general, el total de patrimonio de respaldo subió a 72.5%. Eso quiere decir que la empresa tuvieron más resultados acumulados, subió al 31.5% de total su patrimonio. Eso fue con lo que es el análisis vertical. Ahora pasamos al análisis horizontal. El análisis horizontal es la evaluación que se hace de año a año, de un año con el otro año. En el ciclo del año 2021-2020, podemos apreciar que en su total de activos aumentó el 20.84% y en los activos no corrientes el 2.7%. El total de pasivos y su deuda aumentó en el 70.94%. Ahí que podemos ver que se endeudó para poder responder a sus actividades. En el ciclo 2022-2021, más o menos fue diferente, ya, varió un poco. El total de activos corrientes se elevó a 400.70 puntos. O sea, el año 2022 le fue mejor que el año 2021. El total de activos no corrientes aumentó el 1.73%. Y en general, el patrimonio total subió del 10% al 19.5%. En el año 2023-2022, en ese ciclo, la empresa fue perdiendo equivalente efectivo, estuvo en números rojos, no pudo aumentó, fue mucho menos el contar con el efectivo, con la liquidez. También tuvo problemas con eso, lo que ocasionó que los activos corrientes también bajaran, tuvo el 12.47% menos que el año 2022. Esto ocasiona que el total de patrimonios al final termine con el 5.7%. En general, la empresa en el año 2023 no le fue tan bien. En el año 2024 mejoró un poco porque su efectivo equivalente efectivo subió al 106%, terminando así, a pesar de todo eso, de mejorar un poco. De todas maneras, el total de activos corrientes disminuyó en 9.27%. El total de activos no corrientes de la misma manera. Y las deudas ya se elevaron más. ¿Por qué? Porque el total de pasivos corrientes disminuyó al 21.0%. Con esto podemos apreciar que al final el patrimonio con los resultados acumulados solamente se recaudó el 6.49% en su total de pasivos y patrimonios. Creditex sí es una empresa que no ha mostrado mucha estabilidad, no ha desarrollado, siempre hay un cierto periodo que se quedó casi con el 50% de su mercadería. Entonces sería bueno evaluar si es factible poder invertir en esta empresa o no. Sigamos adelante con la evaluación. Ratios de liquidez y corriente. Según lo que se puede observar, Creditex ha manejado una constante que supera el 1 en estos 5 años analizados. Esto da a notar que tiene suficiente liquidez corriente para poder afrontar sus deudas a corto plazo. El margen de seguridad es muy bueno, ya que por cada sol de activos que necesita, cuenta con más de 2, incluso llegando a 4 en el año 2020.
Prueba ácida. De lo que se puede observar, el promedio de los 5 años analizados, Creditex superó la valla del 0.70 en el año 2020, 2021 y 2024. Para el 2023 no logra superar ello y esto nos da a entender de que si bien tenía buena liquidez, sin contar con sus existencias, en la actualidad no lo supera por lo que no podría afrontar deuda a corto plazo. Prueba defensiva. Según lo que se puede observar, Creditex en lo largo de los 5 años no puede solventar sus cuentas pendientes, ¿no? Ya que para poder solventar tiene que ser mayor a 1 y aquí vemos que está muy bajo, ¿no? Prueba defensiva. Se puede observar que Creditex en lo largo de estos 5 años, en el 2020 estuvo con el 0.26, con respecto al año 2021 mejoró notablemente con el 0.15, en el año 2022 en adelante con el 0.03 y 0.07 respectivamente. Razón de endeudamiento. Endeudamiento general. La compañía ha presentado un nivel de endeudamiento muy reducido a lo largo de todos estos años evaluados. Los valores oscilan entre el 0.25 y 0.32, lo que implica que solo entre el 25% y 35% de sus activos están respaldados por deuda. Razón de deuda por patrimonio. Los resultados reflejan que en todos los años analizados los niveles se mantienen muy por debajo del 1.0, lo que evidencia que la empresa ha financiado sus actividades principalmente con recursos propios. Multiplicador de capital. Desde su punto más alto en el 2023 con 1.45, la empresa ha disminuido su nivel de apalancamiento hasta alcanzar un valor más prudente y estable cercano al 1.33 entre el 2020 y 2024. Ratios de rentabilidad. Margen neto. Los resultados muestran que el margen neto ha oscilado entre el 2.59% y 8.37%, lo que refleja una rentabilidad moderada por parte de la empresa en estos últimos años. El año más rentable fue en 2020 con un margen de 6.37, impulsado en por un nivel de costo relativamente bajo frente a las ventas. En el 2024 el margen neto se sitúa en 4.33, un valor algo inferior al del año anterior, pero que aún se considera aceptable en términos de rentabilidad empresarial. El ROA, el análisis refleja variación en la rentabilidad y la eficiencia con lo que la empresa ha utilizado sus activos a lo largo del tiempo. En el 2022 se registró el mejor rendimiento sobre los activos con un 10.92%, lo que indica una utilización muy eficiente en contraste en el año 2020, que cayó considerablemente. Los resultados revelan en el 2022 que fue el año con el rendimiento más alto del 11.49%, lo que demuestra una gestión muy eficaz de patrimonio para generar beneficios en constante. En el 2024, el retorno sobre el patrimonio descendió bruscamente en menos 1.61%. Ratios de gestión, rotación de activo total. Podemos observar que Creditex en el año 2022 tuvo un mejor manejo de las cuentas por cobrar, ya que cobró el 0.77 veces anualmente. En cambio, en el año 2020, 21, 23 y 24 no hubo una mejora en cobro a sus clientes, siendo el año 2020 el más bajo, lo que quiere decir que las estrategias usadas no están siendo muy buenas. En la rotación de inventarios, en referente a su rotación de inventarios, se observa que llega a rotar una vez por año. Tendría que aplicar alguna estrategia para revertir estos resultados. Rotación de cuentas por cobrar.
Creditex se observa que en el año 2022 tuvo un mejor manejo de las cuentas por cobrar, ya que se cobró el 7.31 veces anualmente. En cambio, en los años 2020, 2021, 2023 y 2024 no hubo una mejora en el cobro a sus clientes, siendo el año 2020 el más bajo. Rotación de cuentas por pagar. Al aplicar el ratio de rotación de cuentas por pagar, nos da como resultado que su índice de veces por pagar en el 2024 es de 12 veces para cubrir sus deudas en los periodos que se estableció con su proveedor. Esto indica que su manejo efectivo es razonable porque nos hace entender que tiene liquidez para poder solventar sus deudas en un tiempo menor. Sin embargo, es preciso resaltar que en el 2020 el periodo de pago es de 5 veces el más bajo dentro de los últimos 5 años. Periodo promedio de cobranza. Se puede visualizar que Creditex en el año 2022, las cuentas por cobrar estuvieron un resultado de 49.27 veces al año. Por otro lado, es bueno considerar que en el año 2023 logró manejar mejor sus cuentas por cobrar de manera significativa, ya que obtuvo un monto de 65.97 veces al año. Rotación de inventarios. Con respecto a la rotación de inventarios, por día se puede interpretar que Creditex se ha mantenido estable en respecto a los últimos años, siendo en el año 2023 con 305.01, donde se tuvo un número mayor con respecto a la rotación. Periodo promedio de cuentas por pagar. En el 2020, la empresa tardaba aproximadamente 45 días en pagar a sus proveedores, un plazo considerado normal. En el 2024, este promedio se redujo a 28 días, lo que la empresa utilizó menos del crédito otorgado por sus proveedores. Esto podría deberse a una estrategia para optimizar el flujo de efectivos a nuestras condiciones con los negocios, negociadas con los de proveedores. Siguiente, ratio de liquidez de filamentos. Buenas noches. En este caso, me ha tocado exponer ratios de la empresa Filamentos, ya que es la empresa con la cual vamos a hacer la comparación de ratios. Como sabemos, los ratios son 4 grupos: razón de liquidez, razón de endeudamiento, razón de rentabilidad y la razón de gestión. Con respecto a la razón de liquidez, este ratio mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Analizaremos 3 indicadores con respecto al indicador. Liquidez corriente. Se mantiene estable con un ratio de 2 en el 2024 y la prueba ácida muestra una ligera disminución, pero sigue siendo la adecuada. Y la prueba defensiva mejoró en el 2024, reflejando una mejor capacidad de pago en efectivo. En general, la empresa tiene una buena posición para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Puede pasar? Razón de endeudamiento. Esta razón mide cuánto depende la empresa de deudas para financiarse. Con respecto a la empresa Filamentos, el endeudamiento en general se ha mantenido bajo entre 0.18 y 0.24. ¿Puedes pasarlo, por favor? La razón de deuda patrimonio. La razón de patrimonio también es baja, lo que significa que hay más capital propio que deudas. Y el multiplicador de la capital ha bajado en los últimos años, indicando menos uso de deuda para financiar en los activos. En general, la empresa se mantiene con un endeudamiento controlado y bajo riesgo financiero. ¿Puedes pasar, por favor? Razón de gestión. La razón de gestión se muestra que una empresa ha mejora en su eficiencia de la empresa. La rotación de activos, inventarios y cuentas por cobrar ha aumentado.
una mejor utilización de recursos, cobranza. Sin embargo, la rotación se encuentra por pagar es la más alta en el 2022 y 2024. Lo que se sugiere es mejorar las cobranzas con los proveedores. En general, la empresa ha optimizado su operatividad y mejora en liquidez. Buenas noches. Voy a hacer la comparación entre la empresa Creditest y Filamentos en sus ratios, evaluando su desempeño desde el año 2020 al 2024 a través de distintas razones financieras, como liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión. Este análisis nos permitirá entender mejor cómo cada empresa maneja sus recursos, sus riesgos financieros y su eficiencia operativa. Razones de liquidez. Comenzamos con la razón corriente, donde vemos que Creditex presenta mayor liquidez durante todos los años, destacando especialmente en 2020 con un valor de 4.62. Esto significa que tiene una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En cambio, Filamentos mantiene una liquidez más baja y estable, aunque siempre por debajo del nivel óptimo de 1.5, lo cual podría representar un riesgo. En la prueba ácida, nuevamente Creditest lidera, aunque con una caída significativa en 2022 de 0.61. Filamento, por otro lado, se mantiene por debajo del 1.0, aunque logra una ligera recuperación en 2024. Esto indica que ambas empresas podrían tener dificultades para cubrir sus pasivos sin depender del inventario. Finalmente, en la prueba defensiva, ambos tienen resultados bajos. Creditest cae a 0.03 en 2023 y Filamento se mantiene en valores similares, lo cual revela una limitada capacidad de pago inmediato con efectivo y equivalentes. Razones de endeudamiento. En cuanto al endeudamiento general, Creditest muestra estabilidad entre 0.25 y 0.32, indicando un nivel moderado de dependencia del financiamiento externo. Filamento mantiene un endeudamiento aún más bajo, entre 0.18 y 0.24, reflejando una política más conservadora. En la razón deuda-patrimonio, Creditest muestra una tendencia creciente, alcanzando un pico de 0.45 en 2023, lo cual indica una mayor dependencia de deuda frente al capital propio. Filamento se mantiene estable y por debajo del 0.4, con un enfoque más prudente. Por último, en el multiplicador de capital, vemos que Filamento arranca con un valor más alto, de 1.84, pero luego se estabiliza. Creditest aumenta hasta 1.50 en 2023, reflejando un mayor apalancamiento y mayor riesgo financiero, pero también con potencial de rentabilidad. Razones de rentabilidad. En cuanto al margen neto, Creditest muestra buenos resultados en 2021 y 2022. Estamos hablando de 21.94% y 24.01%, pero cae bruscamente a menos 1.79% en 2024. Filamento mantiene un margen más estable y elevado, con un 15.25% en 2024, lo cual sugiere un mayor control de costos. Respecto al ROA, Creditest cae a valores negativos de 2023, lo que evidencia una mala utilización de sus activos. Filamento, en contraste, muestra un uso más eficiente, con valores positivos y crecientes, alcanzando un 13.36% en 2024. En el ROE, se repite la situación. Creditest muestra pérdidas desde 2022, mientras que Filamento mantiene niveles positivos y estables, lo que sugiere una gestión más saludable del capital de los accionistas. Razones de gestión. Compañera, ¿puede pasar, por favor? Razones de gestión. Sobre la rotación del activo total, Creditest mejora su eficiencia a lo largo de los años, pasando de 0.43 a 0.54. En 2023, Filamento tiene una rotación menor, indicando un uso más lento de sus activos. En la rotación de inventarios, Filamento lidera,
mostrando una mejor gestión en la reposición y ventas de inventarios. Creditex tiene una rotación más baja y menos eficiente, aunque mejora en el 2024. Respecto a la rotación de cuentas por cobrar, Creditex destaca fuertemente cobrando más rápido que Filamento en todos los años. Esto le permite recuperar su efectivo con mayor rapidez. En la rotación de cuentas por pagar, Filamento paga más rápido a sus proveedores, especialmente en 2020. Sin embargo, en 2024, Creditex mejora este indicador y se vuelve más rápido que Filamento, lo cual puede reflejar una mayor capacidad de pago. Finalmente, los periodos promedio de cobro y pago confirman lo anterior. Creditex tiene menor periodo de cobro de 65 días en 2024 frente a los 84 días de Filamento. En cuanto al periodo de pago, en 2024 Creditex también paga más rápido, lo cual podría ayudarle a mantener buenas relaciones con sus proveedores. En conclusión, en la comparación, el análisis muestra que Creditex tiene mayor liquidez y eficiencia en cobranza, pero presenta señales preocupantes en rentabilidad y manejo del efectivo desde 2023. Filamento, en cambio, tiene una estructura financiera más conservadora con mejor rentabilidad y control del endeudamiento, aunque debe mejorar su liquidez y su eficiencia. En conclusión, ¿puede pasar la hoja, compañera, por favor? En conclusión, Filamento demuestra ser una empresa más rentable, estable y menos riesgosa, aunque no es tan líquida como Creditex, pero su rentabilidad constante, bajo endeudamiento y mejora operativa la convierte en una mejor opción para un inversionista que busca seguridad, crecimiento sostenible y menor exposición al riesgo financiero. Muchísimas gracias.